Bueno, acá estamos. Qué mañana de testimonios y situaciones. Un poco siguiendo, si bien estuvimos de vacaciones, seguía ahí el grupo de discípulos y me iba como interiorizando de cada una de las situaciones que están atravesando muchos de los hermanos nuestros. Y me llevaba un poco a la reflexión. Hoy quería tener un tiempito, una oración. Más allá de que están los miércoles de oración, quería que hoy tengamos una oración en un mismo sentir por cada una de estas situaciones que surgieron muchos de golpe y que es un año. Yo siempre le digo a Pablo Rodríguez cuando hablamos, digo, fue un 2021 muy especial, muy fuerte. Fue un año que no va a pasar desapercibido, no va a pasar, va a quedar ahí. Entonces es ahí donde tenemos que perseverar. Y reflexionaba también recién en lo que nos decía Susana, y digo, qué buen momento también para pensar en el agradecimiento, ¿no? Como también compartía Mirta, estar agradecidos y poder siempre estar agradecidos en todo tiempo. Entonces, quería comenzar ahí. Si alguien tiene la carga, si no, Elvis, si querés hacer una oración por cada uno de los temas. También pensaba en Ali Giuliani, la situación con el sobrino, ahí que me comentó, y no, cosas que suceden de un momento para el otro. Entonces seamos agradecidos en todo tiempo y oremos y sostengamos a nuestros hermanos que tal vez de un momento a otro cambia totalmente el panorama, pero quien no cambia es el Señor. Y ahí, como decía Pablo Reises, no podemos tener esa unción y podemos aplicarla a aquellos que la necesitan. Así que, Elvis, a mí me gustaría, siento, ¿no? Porque fue una semana, sí es un año difícil, pero fue una semana con muchas noticias. Si podemos tener un tiempo de intercesión por los hermanos, si bien yo sé que lo tuvimos y oramos también por Pablito, el hijo de Silvi, pero bueno, son muchas noticias y creo que podemos tomarnos unos minutos para orar e interceder como cuerpo por cada una de estas situaciones. Sí, Germán, cómo no. Bueno, ¿qué te entendí bien? ¿Me pediste a mí que ore? Sí, si alguien más, si hay alguno, porque si oramos todos, nos vamos si hacemos una reunión de oración hoy, no sé, pero digo, si alguien más quiere hacer alguna oración después de Elvi, que se sienta en libertad, uno o dos más, que el Espíritu los impulse a orar. Creo que es una semana donde tenemos que reforzar esa intercesión los unos por los otros, porque realmente fueron muchas noticias y muchas son las que ya venimos arrastrando, ¿no? Y lo importante es que podamos perseverar. Yo me perdí la reunión de ayer, bueno, sí, no pudimos estar porque estábamos recién llegados con Josu y el bolso y la casa medio daba vueltas, se me complicó poder ir realmente, pero bueno, entonces el Señor sigue hablando, después me contarán un poco más qué pasó ayer, pero reforzar esta intercesión y este sostén para que perseveremos unánimes, unidos, juntos, en estos momentos donde el diablo no está quieto tampoco. Gracias, Germán. Papá, cuánto amás cada vida que enviaste a Jesús, tu Hijo, para que en Él fuéramos completos, salvados, bendecidos y tus hijos. Papá, levantamos en esta mañana al sobrino de Alejandro Giuliani. Señor, te lo entregamos, te rogamos que te conozca, que venga tu reino a él, que le abras los ojos espirituales, los oídos, para que te reveles y él pueda amarte, adorarte y servirte. Señor, desconocemos la situación que le está viviendo, pero ponemos todo en tus manos, su cuerpo, su alma, su espíritu, para que te glorifiques en él, papá. Gracias porque lo amás y estás allí, Señor. Creemos en tu gracia, en tu misericordia, en tu poder.
Papá, levantamos a Mari Cárdenas una vez más, a Marita, a Beatriz, levantamos a Sarita Yeltin, a Mirta Righetti, a Miriam, que la van a operar, Señor, a Cecilia por su garganta. Señor, vos los estás rodeando a cada uno, estás cuidando de cada uno, estás revelándoles cuánto los amás, así como Miriam testificó que vos la ayudaste a levantarse, así estás con cada uno allí, con tu amor, con tu gracia, abrazándolos, cuidándolos. Y nosotros todos como iglesia te rogamos que los cubras en tal manera que ellos puedan sentir, vivenciar, no solo tu cobertura, tu intervención, sino que sean capaces, Señor, de glorificarte en cada momento de tu acompañamiento en todas las situaciones que ellos están viviendo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos tu gracia y tu propósito sobre cada uno de ellos. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me olvidé de alguien? Amén, papá. Gracias por este tiempo, gracias por este cuerpo, esta familia, que podemos estar juntos, Señor. Yo te pido que estés dando de ese ánimo, de ese esfuerzo, de esa gracia, que nos podamos fortalecer en vos y cada uno de mis hermanos también para poder perseverar en esta carrera que tenemos por delante, Señor, mirándote a vos, poniendo nuestros ojos en vos, que sos el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Yo te pido que traigas esas nuevas fuerzas a aquellos que están esperando en ti, Señor, esas nuevas fuerzas para poder continuar, para poder levantarse, para poder seguir el día a día en todas las cosas que vos ya tenés preparadas para con nosotros, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por esta cuestión, para que estés trayendo paz a cada uno de los hogares, que tu presencia sea manifiesta en cada uno de los hogares y que también sea de testimonio para aquellos que los rodean, para aquellos familiares, para cada una de las situaciones, Señor, que estés poniendo tu mano en su tiempo justo sobre la vida de cada una de las personas que hoy mencionamos y que estuvimos hablando en estas semanas, en estos últimos meses, Señor. Cada situación de dolor, cada situación de pena, cada situación de angustia, de duelo, Señor, sabemos que vos estás ahí, como decía recién él, y vos estás sosteniéndonos, vos estás animándonos, vos estás consolándonos y usás también a tu cuerpo, a tu iglesia para llevar a cabo esta tarea. No lo haces solo, sino que nos das también ese privilegio de poder acompañarte, poder ser herramientas en tus manos para llevar esta gracia que viene del cielo, que viene de tu presencia, Señor, a aquellos que la necesitan. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y a los que aún no te conocen también, Señor, y que estén atravesando estas situaciones para que te conozcan también y seamos edificados y salgamos victoriosos en vos de cada una de estas situaciones, de estas pruebas, de estos tiempos difíciles, de estos desiertos que muchos estamos atravesando, pero que no lo hacemos nunca solos, sino que estamos en el cuerpo y estamos en Cristo, y Cristo en nosotros, y Cristo por nosotros. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia sobre nosotros. Y te damos gracias, Señor, queremos ser agradecidos en todo tiempo. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, perdona nuestros pensamientos que no son de tu agrado y límpianos una vez más de toda cuestión que no provenga de vos, que no sea tu espíritu, y para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien.
Bueno, ahí los chicos, y cuando digo los chicos, estoy hablando de la familia Pacheco. Ayer hicieron ahí una tarea ayudando a la familia Rodríguez con todo lo que es la grabación, edición y video, y ellos nos van a compartir para que tengamos este tiempo de adoración, de alabanza, de cantar, de orar juntos. Estuvieron ahí trabajando y hoy ya tienen el video terminado para compartirnos un poco de lo que fue ayer y que podamos alabar, adorar juntos hoy también esta mañana. Yo quería compartirles el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Y estaba pensando de empezar distinto, ¿no? De empezar dando gracias al Señor, orando primero y en la libertad que cada uno tenga de llevar su voz y de agradecer al Señor. Señor, de poder estar hoy en este lugar. Señor, estamos agradecidos por haber sido rescatados, Señor, por tu muerte y por tu resurrección, por haber sido lavados por tu sangre, Señor. Eso es lo que nos convoca en primer lugar, Señor. El hecho de que has dado tu vida por cada uno de nosotros, Señor, aún mereciendo nosotros la muerte por nuestros delitos y nuestros pecados. Cristo murió por cada uno de nosotros, Señor, y eso es lo más importante, Señor, tu amor hecho acción, Señor, en esa cruz, Señor, y es lo que a nosotros, Señor, nos ha salvado, nos ha rescatado, Señor, y ha transformado toda nuestra vida, Señor, porque no solo fue una intervención de salvación, sino que fue una intervención para que nosotros seamos nuevas criaturas y podamos ser adoptados como hijos tuyos, Señor. Esa es nuestra fe, Señor, y Señor, esta es nuestra forma de agradecerte, Señor, de reconocer todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás por cada uno de nosotros. Señor, tenemos un corazón agradecido, Señor. Tenemos un corazón, Señor, que rebalsa de amor, Señor, porque nos amaste primero cada uno de nosotros. Señor, porque no te fijaste en nuestros errores, Señor, sino que nos amaste, Señor, y nos rescataste. Señor, y no te importó, Señor, ser superior a nosotros. Señor, dejaste tu gran poder, Señor, dejaste tu inmensidad, te hiciste hombre, Señor, y moriste por nosotros. Señor, gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no abrir nuestros labios y agradecerte, Señor, esto que has hecho por nosotros? Señor, gracias, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte. Queremos reconocer, Señor, tu amor, Señor, reconocer, Señor, tu soberanía, reconocer tu poder, Señor. Señor, alabarte, Señor, porque eres el único digno de recibir, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, amén. 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 Damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu belleza que estás aquí, Señor, con nosotros. Padre, nunca nos abandonaste. Nunca, Señor, estuvimos solos. Siempre estuviste con nosotros. Y acá estamos presentes, Señor. Y queremos más de ti. Queremos verte, Señor. Queremos, Señor,
un Dios que abrió el mar rojo cuando el pueblo estaba frente al mar y no tenía salida. Señor, vos siempre estás en esos momentos en los que nos parece que no hay salida, ante una enfermedad, ante una situación familiar, ante la situación económica. Ponemos, Señor, esa situación que en muchos pesa como una mochila, y vos estás diciéndonos en esta tarde: echa a la mar toda carga, todo aquello que te agobia. En esta tarde, echalo a la mar, porque el Señor abrió el mar rojo y sus hijos pudieron pasar, el pueblo pudo pasar. Vas a poder ser libre de toda carga, de toda situación que te oprime, que te está oprimiendo el pecho, que no te deja dormir. El Señor te dice en esta tarde: echala a la mar, que yo me ocupo, yo soy el Señor de los imposibles. Y en esta tarde le creemos. Declará con tu boca que le crees. Declará con tu boca que pones en sus manos todo ese problema que te está agobiando, que vos solo no estás, el Señor está con vos y Él tiene la solución y ya te la va a mostrar. Confía en Él, echa toda tu carga y toda tu ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, gracias. 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 Sí, te creemos, Señor. Creemos en tu gracia, en tu amor, en tu poder, porque tenemos evidencia de tu presencia, de tu obrar en nosotros, entre nosotros. Hemos visto tu gloria, hemos gozado, nos hemos, Señor, arrepentido y nos has perdonado, nos has bendecido, nos has cuidado y hasta aquí nos has sostenido. Por eso te alabamos y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la adoración. Es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Nuestras manos alzan y tu canto adoran, y nuestras manos alzan ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzan, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Nuestras manos alzan y con canto adoran, y nuestras manos alzan ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzan, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo,
muchas gracias a la familia Pacheco por la producción y a todos los hermanos que colaboraron ayer en ese tiempo de oración que nos compartieron hoy para que también podamos cantar nosotros todos juntos. Así que ahora sí, Pablo Raices, porque antes de... No, ellos lo importan. Te dejo, continúas. Bien, gracias, Germán. En primer lugar, acá Mirta Righetti mandó un mensajito diciendo que salió de la reunión porque se sentía muy mal. Así que pedimos al Señor que la fortalezca, que le dé descanso, que reponga sus fuerzas y que traiga bendición sobre su cuerpo y sobre su alma. Guarda, señora Mirta, bendícela en este momento. Llégate a su casa, a su habitación, a su cuerpo, trayendo, Señor, sobre su vida y sobre su cuerpo bienestar y consuelo del cielo. Ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acá estamos otra vez. Ayer tuvimos nuestra reunión presencial que va tomando cuerpo, así que a los que puedan, a veces hay distancia, hay salud, hay compromisos familiares que nos impiden, pero los que puedan participar, estamos teniendo un hermoso tiempo de estar juntos, de alabar al Señor, de compartir con sencillez, con alegría de corazón, como hacían los primeros discípulos. También lo hacemos por Zoom, ya que la tecnología nos permite, y cubrimos distancias, y cubrimos temas de salud y problemas de tiempo, así que también disfrutamos de este encuentro de hoy. Y para compartir la palabra de hoy, quería leer un párrafo de la primera carta a los Corintios, del capítulo 2. Y de lo que vamos a leer, que es un texto muy, muy, muy rico, para aprender del Señor, me nace una pregunta y en base a la pregunta vamos a conversar en esta mañana. Así que vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, los versículos 12 al 16, que dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural, esto es, el que no ha recibido el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que tengo que decir es, hemos recibido el Espíritu de Dios, y si alguno no ha recibido el Espíritu de Dios, no tiene conciencia de esta necesidad de nosotros aquí presentes, de nuestros discípulos, de las personas que se acercan,
lo primero que necesitamos es tener esta experiencia y crecer en esta conciencia de que hemos recibido el Espíritu de Dios, que es distinto del espíritu del mundo, y de que a partir de que hemos recibido el Espíritu de Dios podemos entender y actuar espiritualmente. Y esto es una gracia que el Señor nos da, no algo que viene de nuestro hombre natural, de nuestra naturaleza ni de nuestras capacidades, sino algo que se activa en nosotros a partir de que nos rendimos al Señor y de que recibimos a Cristo y su palabra. Pero este párrafo termina con con dos preguntas y una afirmación. En el verso 14, ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién podrá instruirlo? Es otra pregunta. Y la afirmación es, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y permítanme ustedes, para la reflexión, y permítame el Señor, sin faltar a su palabra, convertir esa última afirmación en pregunta, no para dudar de lo que dice la palabra, sino para revisarnos a nosotros mismos. Y la pregunta es, ¿cuánto, en qué medida tengo yo la mente de Cristo? ¿En qué medida mis pensamientos están empapados, impregnados de la palabra del Señor? ¿En qué medida nuestras acciones y nuestras evaluaciones están orientadas en esta mente que viene del Señor a los que han recibido su Espíritu? Y para responder un poquito a esta pregunta de en qué medida tenemos la mente de Cristo, sabemos que estamos en transformación por el Espíritu. El Espíritu es el que nos va llevando a la imagen de Cristo. Entonces me planteé algunos postulados, algunas cuestiones, algunos derivados de tener la mente de Cristo. Lo primero que digo es que si tenemos la mente de Cristo, o en la medida que se forma en nosotros la mente de Cristo, haremos una lectura espiritual del tiempo que nos toca vivir. Decía la palabra que el que es espiritual entiende no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría del Espíritu. ¿Y cuáles son los tiempos que nos toca vivir? Bueno, voy a mencionar algunas cosas que creo leer en el tiempo social que nos toca vivir y que si una persona tiene la mente de Cristo, tiene que hacer de esto una lectura correcta. Vivimos en un tiempo de una tensión creciente entre lo llamado laico y lo llamado religioso. En poco tiempo nuestra sociedad ha evolucionado de una sociedad religiosamente formal. Cuando yo era chico, la mayoría de la sociedad, por lo menos, se decía a sí mismo cristiano, católico, apostólico, romano, aunque lo fueran formalmente, ahí estaba su pensamiento, pero ese pensamiento ha evolucionado a un pensamiento relativo respecto a Dios y su palabra. Ha evolucionado a una espiritualidad humana sin Dios. Y ha puesto finalmente al hombre en el lugar de Dios. Y si yo cambio la mente de Cristo por la mente del hombre, finalmente las cosas de Dios, como dice la palabra, terminan siendo locura porque no las entiendo. Esto ha sido caldo de cultivo para
nuevas ideologías que han aparecido últimamente. Y puedo mencionar, todos ustedes, de leer los diarios, de prender el televisor, ya sea no solo en los programas de opinión informativos, sino en los programas de entretenimiento y en las propuestas culturales, vemos que ha permeado en la mente del hombre natural la ideología de género en los medios de comunicación y entretenimiento, en las artes, en los medios empresariales. Esto se ve dentro de las empresas con las movidas que se hacen desde sus sectores de psicología o de recursos humanos, y también lo vemos mucho en la política. Estos pensamientos reclaman ahora nuevos derechos, mal llamados derechos, pero nuevos derechos para distintos colectivos, que así llaman a grupos que se presumen que reclaman y que han perdido y que necesitan estos derechos. Por ejemplo, un colectivo es el colectivo femenino, entonces se reclama para el empoderamiento del colectivo femenino después de siglos de machismo o de patriarcado. Otro colectivo es el colectivo LGTB, que reclaman dentro de ese colectivo una libertad de elecciones, digamos, sexuales irrestrictas, sin límites, sin naturaleza, sin moral, todo vale. Otro colectivo es el colectivo de la niñez y de los por nacer, donde se pretende dar a la madre la potestad de decidir si quiere o no quiere tener ese bebé, o si lo quiere tener en otro vientre, o si lo quiere tener de otras maneras. El colectivo de la juventud y la niñez también se ve afectado por la educación sexual infantil o no infantil y por las cosas que se promueven desde los ámbitos académicos. Y aún el colectivo de la sociedad, que desde el gobierno y desde las leyes quieren imponer estos pensamientos, no solo para los colectivos que están de acuerdo, sino para todos nosotros. Aunque no estemos de acuerdo, aunque la Constitución no esté de acuerdo, aunque la ley natural no esté de acuerdo, aunque Dios y su palabra no estén de acuerdo, pero quieren que todos nos encaminemos detrás de las premisas de estas ideologías. Otra lectura que hago yo, si me permiten, de esta mentalidad del mundo, es que tienen una metodología perversa. Perversa porque tergiversan el lenguaje para que la gente se confunda y no entienda. Ya no se habla más de sexo, se habla de género. Ya no se habla más de dos, sino de múltiples. Ya no se habla más de paternidad o maternidad, sino de relación parental. Se trata de imponer, no solo como costumbre de preferencia, sino como obligación institucional, el llamado lenguaje inclusivo, que en realidad no incluye a nadie, porque no hace mejor la vida de nadie. Lo único que hace es deteriorar una hermosa lengua, que es el idioma castellano. También resultan impositivos, porque
no se trata de pensar distinto y elegir distinto, sino que se trata de que vos y yo pensemos y elijamos como ellos. Denuncian y acusan lo mismo que ellos hacen, porque no podemos pensar diferente. Ellos pueden pensar diferente, nosotros no podemos pensar diferente. Si nosotros pensamos diferente, discriminamos, pero si ellos piensan diferente, incluyen. Y finalmente no se detienen hasta no lograr leyes que imponen a la sociedad todas estas ideologías. Así que eso es humildemente mi lectura espiritual de los tiempos que nos toca vivir en este sentido, en esta dirección de las cosas. Nosotros como Iglesia y como hijos de Dios, amamos a todos, abrazamos a todos, pero entendemos que también para todos la verdad los va a hacer libres. No resignamos la verdad, amamos a estas personas, no odiamos a estas personas, no las despreciamos, no las desvalorizamos, no las denigramos, sencillamente sabemos que ellos tienen una mente que no es la mente de Cristo. Y que con esa mente, el mundo entero está bajo el maligno, y con esa mente ellos trabajan. Así que si nosotros tenemos la mente de Cristo, haremos una lectura espiritual de los tiempos que nos toca vivir. Lo segundo que quisiera decir es que si tenemos la mente de Cristo, haremos una lectura puertas para adentro de qué es de Dios y qué no es de Dios. Puertas para adentro quiere decir puertas adentro de la iglesia, de la comunidad. Puertas adentro quiere decir puertas adentro de mi familia. Y puertas adentro quiere decir también puertas adentro de mi persona. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, en definitiva, toda esta mentalidad mundana impacta en nuestras congregaciones. Tristemente, lamentablemente, hay congregaciones que se llaman iglesia cristiana, que hoy en día están permitiendo, avalando y abrazando el matrimonio igualitario, el ministerio de homosexuales, el lenguaje inclusivo, y todo eso bajo la premisa de que Dios ama a todos y que quiere nuestro bien. Bueno, tienen que leer un poco más la Biblia y obedecerla. Pero existe y lo están haciendo. Tenemos dentro de nosotros, no sé si ministerios, pero a veces discípulos, que no han sido bien enseñados y les han permeado estas cosas, o les van permeando estas cosas. Entonces, dos cosas que hemos visto en este tiempo. La primera es, no hay un pensamiento claro en algunos con respecto a la validez o no del recasamiento, divorcio y recasamiento. Y tenemos discípulos que lo aceptan, lo admiten. Sé que en algunos casos hay familiares nuestros en esa situación y es complejo, es difícil llevar, pero no podemos resignar lo que Dios ha revelado en su palabra. Tenemos que encontrar la pastoral amorosa y adecuada para llevar la verdad y que la verdad los haga libres.
Tenemos dentro de nosotros discípulos que no saben seguramente reaccionar contra la invasión de la ESI, de la educación sexual infantil. Y eso se nos mete en nuestra propia casa porque nuestros hijos o nuestros nietos van a la escuela. ¿Cómo protegerlos de esa situación? Necesitamos sabiduría del Señor, necesitamos la mente de Cristo y luego necesitamos actuar coordinadamente con las personas de la iglesia que entienden esto y que necesitamos enfrentar esta situación para ver cómo actuar con las escuelas, a qué escuela mandar a mi hijo, cómo accionar cuando de la escuela viene algo que no es del Señor. Una vez uno de mis nietos volvió a casa, iba a una escuela católica, o sea, formalmente cristiana. Volvió a casa con unas tareas que eran todo de brujas. Y bueno, no la hizo y dieron las explicaciones y bueno, apelaron a la escuela, pero ¿cómo tenemos que estar atentos, ¿no?, a las cosas que vienen de la escuela? La hija de un amigo nuestro en Brasil, bueno, es un caso especial, ¿no?, pero muy chiquita, de 5, 6, 7 años, no recuerdo cuánto, fue a la escuela, 5, me dice mi esposa, y allá celebraban el carnaval, y el carnaval de allá es más mundano imposible. Bueno, y la chiquita se paró ahí 5 años. Yo no celebro el carnaval porque el carnaval es del diablo. Porque Dios aborrece. Y Dios aborrece el carnaval y se van a ir todos al infierno. Bueno, es lo que Dios le dio y lo que el Espíritu despertó. Pero el que tiene la mente de Cristo entiende puertas adentro que es de Dios y que no. Y dije en la congregación y dije en la familia, y te voy a decir en tu persona y en mi persona, ¿qué nos permitimos ver en la televisión? ¿A qué nos exponemos al ir al cine, al teatro? Yo no tengo mucho tiempo, me gusta cada tanto ir al cine o al teatro, me gusta cada tanto dispersarme un poco viendo la televisión, pero estas cosas tienen la característica de que uno se relaja y permite entrar. Permite entrar. Y un día tomé la decisión y le dije a Susana, no voy más al cine. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta que cualquier película de aventura, comedia, de policía, lo que quiera, había escena de sexo. ¿Qué tiene que ver el sexo con la policía? No lo sé. Si quieres ver película de sexo, vas al cine erótico, pero en la de policía, ¿por qué? En la comedia, ¿por qué? Las brujas están las brujas y los espíritus en todas las películas y en las infantiles. Otra de las características que vi era la violencia extremada, explícita. Fui a ver una película de esas que me gustan a mí, de guerra. Las de antes eran románticas, se oían 3 tiros, pum, 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 se caían todos. Pero vi una que mostraban en cámara lenta cómo le cortaban el cuello a uno y salía la gota de sangre. Bueno, y dije, basta para mí. Tengo que guardar mi mente, tengo que guardar mi corazón. La otra característica que tiene la televisión es que nos acostumbra. Vos ves una persona con un mal lenguaje en la televisión, una vez te llama la atención, te choca. 2 veces decías, ya sé quién es. 3 veces te acostumbraste. Y eso pasa con los temas de sexo, con las exhibiciones obscenas, con un montón de cosas que en la medida que nosotros
lo dejamos entrar, permea, y en vez de transformar el espíritu, nuestra mente, a la mente de Cristo, transforma el espíritu del mundo, nuestra mente cristiana, a la mente del mundo. Pero bueno, tenemos con la mente de Cristo que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. El que tiene la mente de Cristo entiende o percibe lo que Dios puede pensar y sentir con respecto a todo esto. Y hay palabras en los proverbios, busquen ustedes lo que Dios aborrece, lo que Dios abomina. Y dice Romanos 1:18 en adelante, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y deidad y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y continúa ahí, si ustedes leen Romanos 1, la decadencia y las barbaridades del hombre sin Dios. Pero hay una clave muy interesante en este texto, que está en el verso 21, la cual dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Tiene que ser nuestro hábito, nuestro objetivo, nuestra enseñanza a los discípulos y también aún a los que no lo son y se están acercando y tienen interés y oído para escuchar, que al menos reconozcan que hay Dios, que al menos le den gracias por lo que tienen. Y mirá que les estoy hablando algo más primario que aceptar a Jesucristo. Mínimamente, que la gente, que nuestros hijos, que nuestros alumnos, que nuestros discípulos, que nuestros vecinos, a través de nuestro testimonio, de nuestra palabra y de nuestra conducta, y de las cosas que suceden en este mundo, de una interpretación espiritual de las cosas que suceden en el mundo que nosotros podamos dar, reconozcan que hay Dios y le den gracias por su bendición. Es muy diferente la escalada de pecado de alguien ignorante o de Dios y que no le importa nada, de alguien que como primer paso reconoce Dios existe y reconoce, gracias a Dios tengo salud, tengo familia, tengo trabajo, tengo amistad. Un puntito más, si tenemos la mente de Cristo, entendemos, asumimos y accionamos de acuerdo a nuestra responsabilidad como iglesia. Es decir, no nos quedamos pasivos, no esperamos que las cosas sucedan, no dejamos que nos pase por arriba la ola, sino que actuamos de acuerdo a nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? 1 Timoteo 3, 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es columna y es baluarte de la verdad, y en ella
debemos saber conducirnos. Aunque tarde Pablo, aunque tarde Elvi, aunque tarde Jorge Mitián, aunque tarde Emi, que nos ayudan, que oran por nosotros, que nos ministran, que nos enseñan y que nos acompañan, debemos saber conducirnos. Esperamos que lleguen, ¿no? Que no se tarden, pero debemos saber conducirnos en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la columna? La columna es la parte del edificio que sostiene la estructura, que evita que se caiga la fe, que se caiga la comunidad. ¿Qué es un baluarte? En una fortaleza militar, y esto lo vemos más en la Edad Media y posterior, ¿no? Las fortalezas no eran solo cuadradas, no eran solo redondas, sino que cada tanto en su perímetro tenían como una saliente, como una torre, como un lugar más fortalecido con cañones o con lo que hiciera falta. Entonces, esos lugares diseñados especialmente para la defensa de la ciudad o de la fortaleza se llamaba baluarte o bastión. Entonces, nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra del Señor, y la iglesia debe estar como esos bastiones preparados para defender la verdad. Y también en la figura del edificio, de la construcción, la iglesia es un templo que se edifica para morada de Dios en el Espíritu. Si no hay columnas, lo que uno va edificando se va cayendo. No se persevera, no se crece, no se desarrolla. Pero si hay columna, la columna permite afirmar un nivel y volver a construir, y con nuevas columnas afirmar otro nivel y volver a construir. Así que nosotros como iglesia tenemos que defender la verdad y tenemos que perseverar en la verdad. Tenemos que dar argumento espiritual para nosotros, para los hermanos, para los discípulos, para los hijos, para los nietos, y tenemos que ayudar a perseverar en la verdad a los hermanos, a los discípulos, a los nietos, y ser ayudados, por supuesto, y ser enseñados. El profeta Oseas dice que el pueblo perece, se muere por falta de conocimiento. Hebreos 4:6, conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, evidentemente. Pero que Jesucristo dice que si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso está en Juan 8, 31 y 32. Así que para poder cumplir esta responsabilidad de ser columna, de ser baluarte, defensa de la verdad, necesitamos en primer término conocer la verdad. La fe viene por oír la palabra de Dios. Luego la revelación viene por el Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas que Jesús enseñó y nos va dando el discernimiento espiritual para entender lo que es de Dios y discernir lo que no viene de Dios. Y para crecer en esto, disponemos de la Escritura, disponemos del Espíritu Santo, disponemos del ministerio, disponemos del discipulado y disponemos de la comunión con los hermanos. Y todo esto tiene que funcionar, porque cuando yo me alejo de la Escritura, cuando se me apaga el espíritu, cuando desoyo al ministerio y escucho otras voces, cuando saco de mi vida el discipulado o me aparto de la comunión,
en vez de instalarse en mí la mente de Cristo, se va instalando en mí la mente del mundo. Así que necesitamos conocer la verdad, necesitamos difundir la verdad. Cuando hay un programa de radio, cuando hay una nueva canción cristiana, cuando hay una prédica, cuando se escribe un libro, cuando se hace un aporte social, debe ser fiel a la verdad. Es un grave error componer canciones cristianas que dicen cosas contrarias a la verdad. Sería un grave error en una columna radial, en un libro, poner hipótesis que no están de acuerdo con la verdad. Y de esto, créanme, hay mucho. También debemos evangelizar con la verdad. Y esto es un punto muy importante. Cuando uno predica el evangelio, no alcanza con invitar a una reunión, te invito a una reunión. Eso no es predicar el evangelio, eso es una invitación que puede servir para alcanzar a alguien. No alcanza con tengamos una cena, que también puede ser una invitación para alcanzar a alguien. Yo no digo que no se invite ni que se hagan cenas. Lo que sí digo, tenemos que tener la conciencia de que evangelizar es predicar a Cristo, y a Cristo crucificado, como decía el apóstol Pablo. Y acá, hilando un poco más fino, quiero hablar de la importancia del querigma. En alguna enseñanza nuestra, no sé si todos están familiarizados con esta palabra querigma, exponemos que en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia, hay palabras que son querigma y hay palabras que son didaqué. O sea, querigma es un término griego para decir anuncio, proclama de la verdad. Hay palabras que son más bien una proclama de la verdad. Y didaqué es enseñanza. Hay palabras que son más bien una enseñanza, algo para hacer, una instrucción para seguir, para obedecer. Entonces, por ejemplo, cuando Jesucristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, eso es querigma, es proclama, es verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Jesucristo dice vayan y hagan discípulos y enséñenles, es enseñanza, porque está dando una instrucción de lo que hay que hacer. Y así podríamos tener muchos ejemplos en la palabra de cosas que son más bien querigma y de cosas que son más bien didaqué, de cosas que son proclama de la verdad y de otras cosas que son instrucción derivada de la verdad. Entonces, es importante que cada uno de nosotros esté permanentemente bebiendo querigma, buscando las verdades de la palabra del Señor. Porque eso va a motivar en nosotros la mente de Cristo. Si no conocemos la verdad de la Escritura, primero no vamos a ser libres nosotros. Pero segundo, no vamos a tener la mente de Cristo, entonces no vamos ni a interpretar al mundo, ni a entender lo que pasa puertas para adentro, ni a poder accionar espiritualmente, ni a poder funcionar como columna y baluarte de la verdad. Así que como cosa, digamos, práctica para esta semana y para lo que viene en nuestra vida, yo quiero dejarte esta inquietud. Tener un tiempo, tener una temporada donde te embebas bien del querigma. Busca en la palabra del Señor aquellas cosas que son la verdad revelada y deja que el Espíritu Santo te recuerde y te enseñe las cosas que Jesús en su tiempo enseñó. Después vendrá el tiempo consecuente de ese, de ir
a la didaqué, de ir a la instrucción y en función de lo que hemos creído, ajustar nuestra vida y enseñar a los discípulos. Quiero leer, para terminar, unos versículos de Juan capítulo 1 como ejemplo de querigma y de cosas que tenemos que creer. Y vas a ver cómo nos vamos a dar cuenta de la medida que tenemos que tener de la mente de Cristo, que no es recibir el Espíritu y ya está, soy cristiano y ya está, eso sí es el primer paso, pero luego hay que ir creciendo en descubrir el misterio de Cristo, hay que ir creciendo en avanzar a la semejanza a Cristo, esa es nuestra meta, y cada día la corremos persiguiendo lo que está adelante. Y dice Juan capítulo 1, en el principio ya existía la palabra, otras versiones dicen el verbo, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Esto es verso 1 y 2 de capítulo 1 de Juan. Un poquito más adelante queda claro que al hablar del verbo de la palabra está hablando de Jesucristo. Así que un postulado de verdad que tenemos que tener es saber que Jesucristo existió desde la eternidad, desde el principio, y estaba con Dios. Algunos lo conocieron en su paso por este mundo, en su encarnación, pero estaba en el principio y siempre fue la expresión de la palabra de Dios. Verso 3, por ella fueron hechas todas las cosas y sin ella nada fue hecho de todo lo que ha sido hecho. ¿A quién le creen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros maestros? ¿A la palabra o a Darwin? En el principio hubo una gran explosión y después todo evolucionó en 800.000 millones de años y hoy somos lo que somos. Eso es Darwin, pero eso es lo que creen muchos de nuestros alumnos, de nuestros ciudadanos y de nuestros educadores. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Cristo, porque tienen la mente del mundo. Y eso permea en la familia y puede llegar a ser, sin darnos cuenta, nuestra creencia, nuestra convicción. Es porque decimos, bueno, sí, yo lo estudié así en la escuela, así me lo enseñaron como hecho fáctico. Y si no tengo la palabra de Dios, sigo creyendo eso. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Y yo tengo que llenar mi mente con la palabra de Dios, con las verdades reveladas, para que sea la mente de Cristo. Así que yo creo que somos hechura suya. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Dice el verso 4 del capítulo 1 de Juan. En ella, en la palabra, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Dice Jesús, el que cree en mí no andará en tinieblas. Así que esa es otra premisa que tenemos que tener. Si estás en Cristo, conoces a Cristo, recibiste a Cristo y tenés su luz, andás en luz. Pero el que no tiene a Cristo, por más bueno que sea para el mundo, está en tinieblas. Está en tinieblas respecto de Dios y de sus propósitos. Y nosotros tenemos que ser luz del mundo para que a la gente se le encienda la luz. Y no tenemos que tener tal comunión con el mundo para que nosotros se nos apague la luz. Que nunca se te apague la luz, que siempre tengas la mente de Cristo. Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.
La palabra, el verbo, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no le conoció. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra verdad tremenda. Al que recibe a Jesucristo, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de una manera que no es engendrada por la carne, sino por el Espíritu. Pablo va a escribir en Efesios y va a decir que somos adoptados hijos. Así que Dios hace una operación de adopción con los que creen en su nombre. Y esta es otra verdad que para el mundo a veces te dicen, todos somos hijos de Dios. Y nosotros creemos que todos somos criaturas de Dios. Pero en este sentido de la adopción que viene por la fe en Cristo, sabemos que hijo es adoptado aquel que cree en Cristo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Bueno, fíjense cuántas verdades, cuánto querigma para alimentar en nosotros la mente de Cristo. Que Cristo existió siempre, que Él es la palabra autorizada y legítima del Padre, que Él es la luz y quien no está en Él está en tinieblas, que Él es el medio de creación de todo lo que existe, de que a los que creen en su nombre nos vincula con Dios en una relación de hijos por adopción, de que Él es la manifestación de la gracia de Dios, cosa que ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni Krishna, ni no sé quién, de que por medio de Jesucristo vino a la humanidad la gracia y la verdad, y finalmente de que nadie puede conocer a Dios, ver a Dios, si no es a través de su Hijo Jesucristo. Hemos leído 18 versículos, una lectura de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. ¿Y cuánta verdad? Entonces, necesitamos imperiosamente que el querigma de Cristo impregne nuestro pensamiento, impregne nuestros discipulados, impregne nuestra predicación, impregne nuestras canciones, nuestras columnas, nuestras opiniones, nuestro Facebook, nuestras redes sociales, nuestras enseñanzas, nuestra manera de festejar nuestros cumpleaños, nuestra Navidad, nuestra Pascua. Otro día voy a hablar de esto, porque la forma en que se festeja hoy en día es sin Dios prácticamente, y tenemos que volver a festejar con Dios. Tenemos que reaccionar a lo que el mundo está haciendo en los destinatarios de la palabra del Evangelio, pero también a lo que el mundo está haciendo puertas para adentro, en nuestras congregaciones, en nuestros grupos, en nuestra familia y en nosotros mismos. Así que vuelvo a esa pregunta.
o a esa afirmación, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que abonar uno y otro día esta mente con el querigma de la palabra del Señor. Tenemos que enseñar lo que no enseñamos, corregir lo que no corregimos, creer lo que no hemos creído, quitar de nuestra vida lo que hemos permitido y llenar de esta verdad de Cristo todas las cosas que hacemos. Finalmente, quiero leer Romanos, capítulo 12, los versículos, el 2 y el 21. Dice Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Y Romanos 12:21, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer al mal con el bien. Amén. Amén. Bueno, voy a orar para que el Espíritu Santo complete en cada uno de nosotros esta reflexión y esta palabra, y sea para provecho de muchos, de los que estamos acá y de otros que puedan ser también bendecidos juntamente con nosotros. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por Jesucristo en primer lugar, porque Él es la manifestación de la gracia del cielo, porque la gracia y la verdad vinieron por Él, y creyendo en Él y conociéndolo más y más, es que se va formando en nosotros la mente de Cristo. Señor, te pedimos que nos lleves a la altura de los desafíos de los tiempos que nos tocan vivir. Nos has designado como luz y como sal para este mundo. Nos has encomendado la misión de ir y predicar el Evangelio y enseñar lo que nos has enseñado. Pero necesitamos comer tu palabra y necesitamos la poderosa acción del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros y en nosotros como familia, como comunidad, como tu iglesia, para que prevalezca la verdad, Señor. Danos esa gracia de ser baluarte, de ser columna de la verdad, y perdónanos, Señor, nuestro descuido si hemos sido permeados en nuestra mente, en nuestra familia o en nuestros discipulados de ideas que no provienen de ti, sino del mundo. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad conforme a tu verdad. Ayúdanos a entender, a discernir, Señor, y danos la sabiduría para aplicar palabra de Dios cada día, cada situación, cada instante de nuestra vida. Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bendice a mis hermanos, Señor. Amén. 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 Gracias, Pablo. Sí, ¿me quieres decir algo? No, quería agradecer toda esta Adelante. palabra que nos ha hecho tanto bien, realmente tan bueno, y vamos agregando a eso todos los pensamientos, ¿no?, que nos trae esta hermosa predicación. Muchas gracias, Pablo. Amén. Señor. Amén. Gracias, Pablo, estamos de acuerdo y muy bendecidos con la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Pablo. Sí, verdaderamente esto nos renueva. Queremos seguir adelante y usando realmente esa luz y esa verdad que nos acompañe
para todos los que nos rodean y el mundo. Amén. Gracias. Amén, amén. Yo no quiero desviar el mensaje, sino me venía una reflexión a colación de esta palabra que recibimos, ¿no? Que todo tiene que ser hecho en amor. Y esto también es un acto de amor. El hablar, el mostrar, el corregir, pero todo tiene que ser por amor a Dios, por amor al prójimo y en amor, ¿no? Que el amor sea ese motor también para llevar a cabo cada una de estas cuestiones, incluso por amor a Dios, revisar para adentro, por amor a Dios, por amor al prójimo, revisar para afuera, todo esto que Pablo nos marcaba, y por amor a ambos, a uno mismo, al Señor y al prójimo, ser este baluarte de la verdad, porque así como le dice Pablo, así te guardás vos y muchos serán beneficiados por guardar la sana doctrina. Así que venía eso a mi corazón, de la importancia del amor en esto, en fomentar, en edificarnos, sería en alimentar la mente de Cristo, y tanto para nosotros como para hacer luz hacia los demás, que el amor sea la clave en todo este proceso. Porque si no va a caer juicio, si no va a caer condenación, y no es lo que queremos. Entonces el amor como algo primordial. No quiero irme, no quiero como abrir otra brecha, pero me venía esa reflexión final. No sé si alguien más tiene, bueno, por el horario que es, si alguno tiene algún compromiso, como siempre digo, es libre de ir en paz. Ahí ya Pablo oró, así que todo aquel que tenga algún compromiso puede retirarse, y al mismo tiempo, si alguien quiere hacer algún comentario o algo que el Espíritu le haya dado o puesto en su corazón, también lo abrimos en este momento. Muchas gracias, me despido porque vienen mis hijos, los amo, los abrazo en Cristo y hasta el miércoles, Dios mediante.